Mariela Duarte apenas podía sentir sus pies mientras avanzaba por la calle cubierta de nieve, los pasos resonando como crujidos débiles sobre el hielo que se teñía de rojo con cada gota de sangre que escapaba de la piel abierta. Doña Jacinta, su madrastra, la había obligado a salir sin zapatos, después de quemar los únicos que tenía frente a sus ojos como castigo por no traer honra ni dote a la casa. Y ahora las risas de los vecinos acompañaban su caminar como cuchillos invisibles que desgarraban su orgullo. El vestido blanco, demasiado sencillo para llamarse de boda, se pegaba a su cuerpo por la humedad y dejaba ver manchas oscuras en el dobladillo, mientras las mujeres del pueblo murmuraban que una novia virgen debía llegar impecable al altar, y no como mendiga arrastrándose en la escarcha. Mariela bajó la mirada, deseando desaparecer. Pero escuchaba con claridad cada comentario cruel, incluido el del propio Rogelio Vázquez, el viudo rico que esperaba desposarla y que reía con sus amigos al decir que había comprado carne fresca y sin zapatos, como si fuese una cabra en el mercado. El sacerdote, padre Esteban, dudaba en seguir con la ceremonia, temeroso de la humillación que manchaba aquel día sagrado, y la multitud, en lugar de piedad, ofrecía más carcajadas y palabras de burla que perforaban su inocencia. Entre los presentes, oculto bajo un manto de piel de lobo, Nahuel Sayén, joven guerrero apache, invitado por obligación tras un tratado de paz, observaba la escena con un nudo en la garganta, su mirada fija en los pies ensangrentados de la muchacha, en el temblor de sus labios y en la injusticia que lo hacía sentir arder por dentro. El aire helado parecía cortar la respiración, y aún así, la muchacha siguió avanzando, convencida de que la vergüenza sería su destino. Cuando alcanzó los escalones de la iglesia, el repicar de las campanas no trajo bendición, sino un eco cruel que acentuó su miseria. Y por un instante Mariela deseó hundirse bajo la nieve y no volver a alzar la cabeza jamás. Entonces, mientras las carcajadas se hacían más fuertes y los ojos de Rogelio destilaban desprecio, Nahuel dio un paso hacia adelante, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor sagrado. Nadie lo notó al principio, pero el guerrero ya había tomado entre sus manos el pequeño cuenco de agua que llevaba colgado al cinto, y mientras se abría paso entre la multitud, sus ojos no se apartaban de los de Mariela, como si una verdad silenciosa lo empujara a romper todas las normas. La historia aún no había cambiado, pero algo en el aire anunciaba que la humillación de la muchacha estaba a punto de convertirse en un recuerdo borrado por un gesto inesperado que nadie sería capaz de olvidar. La nieve caía con lentitud, pero cada copo parecía un golpe más sobre el cuerpo cansado de Mariela, que se detuvo un instante en los escalones de la iglesia, sintiendo cómo la sangre que corría por la planta de sus pies dejaba marcas en las piedras heladas. Las risas se hicieron más sonoras cuando doña Jacinta, con voz áspera y llena de veneno, gritó que esa era la prueba de que ni la Virgen ni los santos la reconocían como digna de casarse. Rogelio Vázquez, el viudo rico, hinchó el pecho y señaló con burla la miseria de la joven, afirmando que ni siquiera el más pobre de los animales llegaba descalzo a un establo, y que ella debía sentirse agradecida de que él, un hombre con tierras y dinero, aceptara cubrir su vergüenza. Sus amigos rieron con fuerza, y uno lanzó una moneda a los pies ensangrentados de Mariela, como si fuese mercancía de feria. El sacerdote, nervioso, intentó calmar el murmullo, pero su voz se quebró al mirar los ojos suplicantes de la muchacha y notar la rigidez de Rogelio, que parecía disfrutar del espectáculo. En medio de aquella humillación, Nahuel Sayén avanzó con pasos firmes, apartando con sus hombros a quienes se interponían, y un silencio breve se impuso cuando el guerrero apache dejó ver su rostro, marcado por la seriedad de alguien que no toleraba injusticia. Doña Jacinta intentó detenerlo, gritando que los asuntos de la familia no eran problema de un salvaje, pero Nahuel no la escuchó. Se inclinó sobre Mariela, observó las heridas abiertas, la piel rojiza por el frío,
y sintió que algo más fuerte que él mismo lo obligaba a actuar. El murmullo regresó con furia, acusando al apache de querer manchar la ceremonia, y Rogelio, enrojecido de ira, intentó empujarlo para apartarlo del camino, pero Nahuel sostuvo su mirada con tanta firmeza que el viudo retrocedió, temeroso de perder el control ante la multitud. Mariela no entendía por qué aquel hombre, desconocido para ella, se había interpuesto en su vergüenza, y sus labios temblaron cuando él sacó su cuenco de agua, sosteniéndolo con manos que parecían a la vez fuertes y delicadas. El frío se volvió más agudo, y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, la joven sintió un calor distinto. El calor de una dignidad que estaba a punto de ser restaurada por un gesto que ninguno de los presentes esperaba. El aire se cargó de tensión, como si cada copo de nieve se detuviera en su caída para ser testigo del instante que cambiaría la vida de la muchacha y marcaría la memoria de todo aquel pueblo. El silencio se volvió absoluto, cuando Nahuel Sayén se arrodilló frente a Mariela, dejando que la piel de su rodilla se hundiera en la nieve helada como un acto solemne de entrega, y con un movimiento lento destapó el cuenco de agua que había llevado consigo desde su aldea, un agua que él mismo había recogido del deshielo de la montaña, y que para los suyos era símbolo de pureza y respeto. La multitud contuvo el aliento, incapaz de comprender lo que estaba a punto de suceder, y Rogelio, el viudo rico, gritó que aquello era una ofensa, que una virgen debía ser adornada con joyas, no tocada por las manos de un apache. Pero sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cuando Nahuel inclinó el cuenco y dejó caer el agua sobre los pies ensangrentados de la muchacha. El agua tibia, mezclada con los copos que se derretían en el instante, resbaló por la piel herida de Mariela y limpió la sangre que teñía las piedras, arrancando un murmullo de asombro entre los presentes. Mariela bajó la mirada, incapaz de contener las lágrimas que rodaron por sus mejillas, lágrimas no de vergüenza, sino de un alivio que jamás había sentido, porque por primera vez alguien no se rió de su miseria, sino que la trató como si fuera digna de un trono. Doña Jacinta gritó que era una deshonra permitir que un salvaje tocara a una doncella, pero sus palabras fueron ahogadas por el repicar de la campana, que retumbó como si aprobara el gesto, y el sacerdote mismo se quedó paralizado, con la boca entreabierta y los ojos fijos en la escena. Rogelio intentó dar un paso adelante, decidido a arrancar a Mariela de las manos de aquel guerrero. Pero la multitud comenzó a susurrar que jamás habían visto a alguien arrodillarse por respeto frente a una mujer en un acto tan puro. Nahuel, sin levantar la voz, tomó un pequeño trozo de tela de su manto y secó suavemente los pies de la joven, cuidando cada movimiento como si sus manos acariciaran cristal. Mariela, temblando, alzó los ojos y se encontró con la mirada del apache. En esos ojos no había burla ni deseo, solo reconocimiento, como si en ella viera un alma que merecía ser cuidada. El aire se llenó de un peso sagrado, y por un instante todos supieron que lo que presenciaban no era una interrupción, sino una revelación, y que aquel acto quedaría marcado en la memoria del pueblo como el día en que un hombre considerado extraño había devuelto la dignidad a una novia que todos habían intentado quebrar. Rogelio Vázquez, con el rostro enrojecido y las manos crispadas, dio un paso hacia adelante y señaló a Nahuel con un dedo tembloroso, exigiendo que el sacerdote lo expulsara de inmediato, que aquel apache no tenía derecho a profanar una boda bendecida por la iglesia, y que esa agua derramada era un insulto mayor que cualquier pecado. Sin embargo, las palabras del viudo ya no tenían el mismo eco que antes, porque la multitud, en lugar de reír, ahora guardaba un silencio expectante, como si hubieran sido testigos de un acto que desnudaba la verdadera bajeza del hombre, que se llamaba futuro esposo. Doña Jacinta, furiosa, intentó avivar las burlas, gritando que Mariela había traído desgracia a la familia desde que nació, que era inútil, que solo servía para arrastrar vergüenza. Pero varias mujeres del pueblo comenzaron a mirarse unas a otras con incomodidad, recordando las veces que también ellas fueron humilladas en silencio.
El sacerdote, padre Esteban, se aclaró la garganta, nervioso, porque comprendía que ya no podía fingir neutralidad, y aunque no se atrevió a enfrentarse directamente a Rogelio, sí murmuró que los actos de misericordia son más altos que las riquezas de los hombres. Nahuel no se movió. Seguía arrodillado, ahora colocando el manto de lobo sobre los hombros de Mariela para cubrirla del frío, y en ese gesto se revelaba un desafío silencioso. Él no necesitaba levantar la voz para dejar claro que la dignidad de la muchacha no estaba en venta. Mariela, con las lágrimas aún humedeciendo sus mejillas, sentía cómo su vergüenza se transformaba en algo nuevo, un temblor diferente. El temblor de saberse defendida, de percibir que la mirada de aquel guerrero no estaba llena de lástima, sino de respeto. Un respeto tan profundo que hacía parecer ridículos los adornos de oro que Rogelio llevaba en su mano. El murmullo entre los presentes creció. Algunos preguntaban por qué un extraño podía ver la pureza de la novia cuando su propio esposo solo la señalaba como mercancía, y otros empezaban a decir en voz baja que quizás Dios había enviado a aquel apache para mostrarles lo que era verdadero amor. Rogelio, al sentirse acorralado por la opinión del pueblo, levantó la voz, jurando que la boda seguiría con o sin aprobación, que él era el hombre más rico del valle, y que nadie podía humillarlo frente a sus tierras y su apellido. Pero sus palabras ya no encontraban eco. La multitud había cambiado, y el orgullo de un viudo poderoso palidecía frente a la imagen imborrable de un guerrero arrodillado, lavando los pies de una novia descalza bajo la nieve. Rogelio Vázquez, ciego de ira, no soportó más las miradas de duda que caían sobre él, ni los murmullos que ya cuestionaban su dignidad. Y con un rugido gutural se abalanzó sobre Nahuel, alzando la mano como si fuese a arrancarle de un golpe la osadía de haberse arrodillado ante la novia. El aire se llenó de un grito colectivo, pero el guerrero apache no se movió. No levantó el brazo ni respondió con violencia. Simplemente se irguió de rodillas a su altura y atrapó la muñeca de Rogelio con una firmeza tal que el viudo quedó paralizado, incapaz de romper aquel agarre que se sentía como hierro fundido. La multitud contuvo el aliento, porque en esa inmovilidad había más fuerza que en cualquier pelea, y los ojos de Nahuel, oscuros y profundos, lo atravesaron con un mensaje claro: no soy tu enemigo, pero no volverás a humillarla. Rogelio, enrojecido hasta el cuello, intentó zafarse, pero cada movimiento lo hacía parecer más débil, y el pueblo comenzó a reír no de Mariela, sino de él, el hombre que presumía de poder y que ahora no podía liberarse de la calma implacable de un apache silencioso. Doña Jacinta chilló que aquello era un sacrilegio, que un salvaje no debía tocar a un hombre cristiano. Pero su voz sonó hueca, sin fuerza, porque todos vieron en ese instante la diferencia entre la rabia de un viudo rico y la dignidad de un guerrero que no necesitaba oro ni tierras para inspirar respeto. Mariela, con el manto sobre los hombros, miraba atónita la escena, y una chispa de coraje que nunca había sentido empezó a encenderse en su pecho. Por primera vez no se sentía un objeto de burla, sino alguien cuya dignidad había sido defendida con un gesto que ningún hombre de su propio pueblo había tenido el valor de hacer. El sacerdote intentó intervenir, pero antes de hablar, Nahuel soltó la muñeca de Rogelio con un movimiento lento, como si no quisiera humillarlo más de lo necesario, y dio un paso atrás, inclinando apenas la cabeza para demostrar que no buscaba pelea, solo justicia. Ese gesto, más que cualquier golpe, convirtió la plaza en un espejo donde todos vieron la verdad. El viudo no era fuerte, era solo un hombre esclavo de su orgullo, mientras que el apache, al contener su poder, revelaba que la verdadera grandeza residía en proteger al inocente sin ensuciarse con odio. El aire se llenó de un murmullo que crecía como un río desbordado, y entre los presentes comenzaron a escucharse frases que cambiaban el rumbo de la historia. Esa novia no merece desprecio, sino honra. Ese hombre no merece casarse con ella. Y otros, en voz baja,
se atrevieron a decir lo impensable, que quizá el guerrero, y no el viudo, era quien había demostrado ser digno de ella. Mariela, cubierta aún por el manto de lobo que Nahuel había puesto sobre sus hombros, sintió como la sangre dejaba de correr de sus heridas, y en cambio, un fuego nuevo subía por su pecho. Un calor que no provenía del cuenco de agua ni de la tela que la abrigaba, sino de la certeza de que el silencio no la salvaría más. Temblando, dio un paso al frente sobre las piedras manchadas de su propia sangre, y con la voz rota pero firme, dijo ante todos que ella no era mercancía, que no valía 3 monedas ni un saco de maíz, y que si estaba allí era solo porque su madrastra la había obligado, haciéndola caminar descalza sobre la nieve para humillarla frente a Dios y frente al pueblo. El murmullo de la multitud estalló como un trueno, porque nadie había escuchado nunca a esa muchacha hablar en público, mucho menos desafiar a doña Jacinta, que se puso blanca como la cal al sentir cómo el control se le escapaba de las manos. Rogelio intentó interrumpirla, gritando que era mentira, que todo era parte de un espectáculo para seducir a la gente. Pero Mariela no se calló. Alzó el borde del vestido, mostrando las plantas de sus pies desgarradas, y preguntó con lágrimas encendidas si aquello les parecía un adorno de novia o la prueba de un castigo injusto. El sacerdote bajó la mirada, incapaz de sostener la verdad que ardía frente a él, y varias mujeres del pueblo comenzaron a llorar en silencio, recordando las veces en que también ellas fueron marcadas por la crueldad de un padre, de un esposo o de un patrón. Doña Jacinta chilló que callara de una vez, pero su voz ya no tenía la fuerza de antes. Y fue entonces cuando una anciana de la multitud habló con valentía. Esa niña ha sido tratada peor que una bestia, y hoy Dios envió a un apache para lavarle el alma delante de todos. El impacto fue tan fuerte que Rogelio dio un paso atrás, sudoroso, mientras las miradas se dirigían a él no como a un hombre respetable, sino como a un opresor expuesto. Nahuel no pronunció palabra, solo se mantuvo detrás de Mariela, erguido y silencioso como una sombra protectora, dejando claro que la valentía de ella era suficiente para volcar la balanza. Mariela, con la respiración agitada y el corazón latiendo como un tambor, terminó diciendo que prefería morir bajo la nieve, antes que aceptar un matrimonio forzado con un hombre que la veía como propiedad. Y ese grito, salido de la garganta de una muchacha a la que nadie había escuchado nunca, se clavó en el aire como una sentencia, dejando claro que la humillación que había sufrido se transformaba en fuerza frente a los ojos de todos. El eco de las palabras de Mariela aún resonaba en la plaza cuando las voces del pueblo se alzaron en un murmullo incontenible, dividiendo la multitud en 2 bandos. Algunos, con el rostro encendido por la vergüenza, gritaban que era una deshonra dejar que una muchacha desafiara la voluntad de su familia y de la iglesia, mientras que otros, sobre todo las mujeres y los más humildes, empezaban a defenderla con frases que hasta entonces nadie había tenido el valor de pronunciar. No es la primera vez que Jacinta hace sufrir a una niña, dijo una vecina con lágrimas contenidas. Y otra añadió que más de una vez había visto a Rogelio comprar voluntades con monedas mientras destruía vidas en silencio. Doña Jacinta, temblando de rabia, intentó imponer orden alzando la voz y recordando que era la viuda más respetada del valle. Pero cada palabra que decía parecía debilitar su autoridad, porque todos ya habían visto los pies ensangrentados de la novia y no podían negarlo. Rogelio, en un último intento por recuperar el control, sacó una bolsa de monedas de plata y la arrojó al suelo, proclamando que podía pagar más que cualquier guerrero por la mano de Mariela, que el dinero lo limpiaba todo. Sin embargo, el sonido de las monedas rodando sobre las piedras solo generó un silencio incómodo, porque ahora contrastaban con la imagen imborrable de Nahuel de rodillas, lavando con agua pura lo que el oro jamás podría limpiar. Algunos hombres, temerosos de perder sus trabajos y tierras, murmuraban que lo mejor era callar y obedecer al viudo, pero las voces a favor de Mariela se multiplicaban. Si callamos hoy,
Nuestras hijas sufrirán mañana, gritó un anciano que había perdido a su mujer en la misma plaza años atrás. El sacerdote, sudoroso y atrapado en medio de la tensión, trató de apaciguar diciendo que el matrimonio debía continuar, pero su voz fue opacada por un grito claro y firme. No habrá boda si la novia sangra en la nieve. Todos voltearon hacia la fuente de ese clamor. Era un joven herrero, con la cara tiznada de hollín, que avanzó desafiando el poder de Rogelio. Nahuel, inmóvil, se limitó a posar su mano sobre el hombro de Mariela como un ancla silenciosa, y ese gesto, sin palabras, convenció a más personas de que el destino de la muchacha ya no podía ser decidido por dinero ni por tradición. El aire se volvió denso, como antes de una tormenta, y la plaza se transformó en un campo dividido entre quienes aún temían al poder del viudo y quienes habían decidido que aquella muchacha y aquel apache habían mostrado un valor que merecía ser seguido. Cuando la tensión parecía que iba a estallar en un motín abierto, una voz quebrada se alzó desde el fondo de la multitud. Una voz que hacía años no se escuchaba en público. La de doña Aurelia, la partera anciana que había traído al mundo a muchos de los niños del valle, incluida Mariela. Avanzó lentamente entre la gente, apoyada en un bastón torcido, y con el rostro arrugado por la vejez y la pena, dijo que ya no podía callar más, que aquel día Dios había decidido que la verdad saliera a la luz. Todos guardaron silencio, incluso Rogelio y Jacinta, porque la palabra de Aurelia siempre había tenido peso. La anciana, con la mirada fija en la novia cubierta por el manto apache, declaró que Mariela no era la hija de Jacinta ni de su difunto esposo, sino el fruto de un pacto roto. Su madre verdadera había muerto al darla a luz y, en su último aliento, le pidió a Jacinta que la criara como suya, promesa que ella aceptó solo para después convertirla en sirvienta y escarnio. El impacto fue tan grande que la plaza entera quedó en un murmullo de incredulidad, y Mariela sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, porque por primera vez comprendía el origen de todo el odio que había sufrido. Rogelio, rojo de rabia, gritó que eran mentiras de una vieja senil, pero la partera, con voz firme, añadió un detalle imposible de refutar. Mariela había nacido con una pequeña cicatriz en la pierna, una marca en forma de media luna que ella misma podía mostrar. Mariela, temblando, levantó el borde del vestido y allí estaba la cicatriz que siempre había ocultado, ahora convertida en la prueba de una verdad innegable. El pueblo, estremecido, comenzó a murmurar que no solo era inocente, sino que había sido víctima de una traición familiar desde el primer día de su vida. Doña Jacinta se tambaleó, intentando negar lo dicho, pero su rostro desencajado la delataba. Nahuel, que hasta ese instante se había mantenido como un guardián silencioso, inclinó la cabeza hacia Mariela y dijo con voz grave que el linaje no definía la dignidad, que los pactos rotos podían ser limpiados solo con actos de justicia y compasión. Las lágrimas de Mariela corrieron libres, no de vergüenza esta vez, sino de alivio, porque al fin entendía que no había nacido para ser esclava de una humillación, sino para encontrar un lugar donde su verdad fuera reconocida. El secreto revelado no solo derrumbaba el poder de Jacinta, también encendía una chispa de rebelión en el pueblo, que ahora veía con claridad que la historia de esa muchacha era un reflejo de las cadenas invisibles que muchos de ellos también habían soportado en silencio. La plaza hervía con murmullos y acusaciones tras la revelación de la partera, pero Rogelio, en un acto desesperado, alzó la voz por encima de todos y ordenó que el sacerdote continuara la boda de inmediato, gritando que él había pagado 3 monedas por Mariela y que ningún secreto ni ningún apache podían arrebatarle lo que ya le pertenecía. Su rostro estaba desencajado, los ojos desorbitados, y al extender la bolsa de plata hacia el altar, algunos hombres de su séquito intentaron empujar entre la multitud para imponer la ceremonia por la fuerza. Doña Jacinta, tambaleante, lo secundaba con chillidos de histeria, suplicando que no dejaran que el pueblo se rebelara contra ellos. Pero la gente, que momentos antes dudaba, dio un paso atrás y dejó a los hombres del viudo aislados en medio de la plaza.
como si de pronto hubieran perdido todo poder. El sacerdote, con el rostro pálido, tartamudeó que no podía casar a una mujer contra su voluntad, y se negó a recibir el dinero, lo que provocó que Rogelio lo empujara con furia, casi haciéndolo caer sobre los escalones del altar. Nahuel, que hasta entonces había permanecido como una roca inmóvil detrás de Mariela, avanzó un paso con la calma de un jaguar y extendió la mano sobre el hombro de ella, señalando con ese gesto que no habría boda sin consentimiento. El aire se cortó como un cuchillo. Todos esperaban un estallido de violencia, pero lo que sucedió fue aún más estremecedor. Fue Mariela quien alzó la voz, firme como nunca antes, y declaró que ningún dinero ni amenaza podían comprar su vida, que prefería morir descalza en la nieve antes que unirse a un hombre que solo sabía humillar y corromper. El silencio se volvió insoportable, hasta que una mujer del público gritó que estaba con ella, seguida de otra, y luego de decenas de voces que se unieron, hombres y mujeres que habían callado demasiado tiempo y ahora clamaban por justicia. Rogelio, viendo que la multitud lo rodeaba con desprecio en los ojos, sacó un cuchillo de su cinturón e intentó abalanzarse sobre Nahuel, pero el guerrero, con un movimiento sereno y preciso, detuvo la hoja en el aire y lo desarmó sin derramar una gota de sangre. El cuchillo cayó al suelo con un sonido metálico que retumbó como un trueno, y en ese instante el poder del viudo se quebró definitivamente, quedando ante todos como un hombre pequeño y derrotado. El cuchillo rodó por las piedras de la plaza, y con él rodó el poder de Rogelio, que quedó jadeando en el suelo mientras la multitud lo miraba como a un hombre derrotado, sin respeto ni temor. Doña Jacinta, temblorosa, intentó defenderlo, pero la gente ya no le prestaba atención. Las mujeres que ella había humillado en el pasado avanzaron para sujetarla y exigir que respondiera por sus actos. Y los hombres que antes callaban bajaron la mirada avergonzados de haberle permitido tanto. El sacerdote, recuperando el aliento, declaró que ninguna boda forzada tendría lugar en aquella iglesia, y que, a partir de ese día, nadie volvería a obligar a una mujer a casarse sin su voluntad. Fue entonces cuando Nahuel se arrodilló de nuevo, no ante el altar, sino ante Mariela, y tomando sus pies aún heridos, volvió a lavarlos con agua limpia delante de todos, no como símbolo de vergüenza, sino como señal de que la veía digna de respeto y de amor verdadero. La multitud, conmovida hasta las lágrimas, cayó en un silencio reverente, y cuando Mariela tomó la mano del apache para levantarlo, los ojos de ambos brillaban con una fuerza que nadie pudo cuestionar. Un anciano del pueblo, con voz temblorosa, dijo que había llegado la hora de dejar atrás las cadenas del dinero y de los pactos corruptos, y que aquel gesto de un guerrero arrodillado debía recordarse como el inicio de una nueva manera de vivir con honor. Las mujeres aplaudieron, los hombres asintieron. Y por primera vez Mariela sintió que la plaza donde tantas veces había sido humillada, ahora se convertía en un lugar de redención. Rogelio fue arrastrado fuera del pueblo entre gritos de desprecio. Jacinta desapareció entre insultos, y el aire helado de la tarde se llenó de un extraño calor, como si la nieve misma celebrara la justicia. Nahuel, de pie junto a Mariela, le colocó el manto de lobo sobre los hombros, y le dijo en voz baja que desde ese día no caminaría sola nunca más. Ella, con lágrimas que no eran de vergüenza sino de gratitud, lo miró y supo que el destino la había llevado a la humillación solo para mostrarle que podía renacer. La multitud rompió en vítores, y mientras las campanas de la iglesia repicaban, Mariela dio un paso firme hacia adelante, con los pies marcados por cicatrices que ya no la encadenaban, sino que la convertían en testimonio de una verdad. El amor verdadero no compra, no vende, ni humilla. Se arrodilla y lava la herida para que sane. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para apoyar más historias del alma aquí en Lágrimas de Ayer. Si hubieras visto a un guerrero arrodillarse para lavar los pies de una novia humillada, ¿habrías creído también en ese amor?
Cuéntanos en los comentarios.